Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Gil. Estudio licenciatura en Pedagogía Infantil Virtual en la Corporación Universitaria Iberoamericana. En el día de hoy pues vamos a hacer un pequeño trabajito y un pequeño estudio sobre la historia de la geometría, específicamente en las figuras planas. A continuación se realizará una presentación que enfocará conocimientos acerca de las figuras planas, su historia, las características y sus propiedades. Inicialmente vamos a hablar de un personaje que se llama Euclides Alejandría. Euclides es el padre de la geometría, es un matemático geómatra griego, nacido en el año 320 a.C. en Grecia. Siendo Euclides un líder en cuanto a los estudios matemáticos, él plantea una obra llamada Los Elementos, que básicamente hace en esta obra un estudio de las propiedades de las líneas, planos, círculos y esferas, triángulos y conos en cuanto a la geometría. Veamos básicamente lo que es etimológicamente el significado de la geometría. Etimológicamente del griego geo, que significa tierra, metrein, que significa medir, que es aquella ciencia o aquella rama que estudia las figuras geométricas planas, específicamente en su forma, cálculo, área y perímetro. Conocida también como geometría euclidiana por Euclides, ya que fue el griego matemático quien en su obra magna Elementos de Geometría, el que expuso el conjunto de las propiedades y relaciones sobre las figuras geométricas. A continuación vamos a enfocarnos directamente en lo que son las figuras planas. Inicialmente vamos a empezar con lo que es el triángulo. ¿Qué es el triángulo? Es un polígono de 3 lados compuesto por puntos llamados vértices con ángulos que sumados dan 180 grados, como lo podemos ver en la imagen. Hay 3 clases de triángulos según sus lados. Inicialmente tenemos el triángulo equilátero, que todos sus 3 lados son iguales, sus ángulos igualmente, que sumados pues nos van a dar 180. El otro es el triángulo isósceles, que 2 de sus lados son iguales y uno es desigual. Como lo podemos ver en la imagen, 2 de sus ángulos son iguales y uno es desigual. El escaleno, los 3 lados son desiguales, como lo podemos observar en la imagen. Sus ángulos, los tipos de triángulos según sus ángulos. El triángulo acutángulo, que con sus 3 lados que son agudos. Vamos a hacer un recorderis más o menos de qué es un ángulo agudo. Un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. El otro tipo de triángulo según su ángulo es el triángulo rectángulo, que es un ángulo recto de 90 grados, como lo podemos ver en la imagen. El ángulo recto, como lo podemos observar, mide exactamente los 90 grados. Y el último y el tercero es el triángulo obtusángulo, que es un ángulo mayor a 90 grados. La siguiente figura plana es el cuadrado. Esta es una figura cerrada de 4 lados, es un polígono con 4 ángulos interiores que suman 360 grados, en los que cada uno son ángulos rectos. Recordemos que los ángulos rectos miden exactamente 90 grados, como podemos ver todos son iguales. El rectángulo, que es otro polígono cerrado, donde los lados interiores son rectos, todos los lados de estos son iguales paralelamente son estos de acá y este de 2 en 2. Cada paralelo es igual, diciendo que es un caso de paralelogramo. El rombo es un polígono de 4 lados iguales, paralelos y ángulos iguales, 2 a 2. Lo que une cada uno de los vértices con el vértice por las rectas son llamadas diagonales. Tenemos, así como podemos observar en la imagen, de diagonal mayúscula, de diagonal menor. La diagonal mayúscula
y la diagonal menor. Cortándose las dos diagonales en la figura se forma un ángulo de 90 grados, como lo podemos observar en cada esquina. El trapecio. El trapecio es un polígono de 4 lados, como lo podemos observar igualmente acá. Dos son paralelos, el de acá y el de acá. La suma de todos sus ángulos en su resultado es de 360 grados. Tenemos el trapecio isósceles, que es dos de sus lados no son paralelos. No, si sus lados no son paralelos, son iguales. Dos de sus lados no son iguales, siendo así dos de sus ángulos interiores serán agudos y los otros obtusos. ¿Qué es un ángulo obtuso? Un ángulo obtuso es aquel que mide más de los 90 grados. Es decir que un ángulo obtuso es lo que podemos observar en la imagen, más de 90 grados. El otro tipo de trapecio es el rectángulo, cuando uno de los lados que no es paralelo es perpendicular a los paralelos, teniendo así dos ángulos rectos, un ángulo agudo y un ángulo obtuso, como lo podemos ver acá, el ángulo recto, el ángulo obtuso y el ángulo agudo. Tenemos otro tipo de trapecio que es el trapecio escaleno. Ninguno de sus lados son iguales, la base de estos son paralelas como todos los trapecios que mencioné anteriormente. Los lados y sus ángulos poseen medidas diferentes, como lo podemos observar aquí en la imagen. Este es un trapecio escaleno. Ahora vamos a trabajar lo que es el paralelograma. El paralelograma es un caso de romboide paralelogramo, como el que podemos observar en la imagen, con 4 lados paralelos 2 a 2, ángulos iguales 2 a 2 y que sumados sus ángulos serán de 360 grados. Recordemos que también un paralelogramo es llamado también el cuadrado, el rectángulo y el rombo. El círculo es una figura geométrica plana delimitada por una curva cerrada que es llamada circunferencia. Como lo podemos ver en la imagen, esta es la circunferencia. El radio, que es el que vemos acá, es una línea recta que va del centro del círculo a cualquier punto de la circunferencia. El diámetro, que va de A a B, que es otra línea recta que pasa por el centro del círculo y une dos puntos de la circunferencia. Es equivalente 2 veces al radio, como lo podemos observar acá, 1 y 2 a lo que es el radio. Y este diámetro divide en dos partes iguales el círculo, como lo podemos ver, una parte igual y otra parte igual dividida por un diámetro. Espero que les haya quedado pues un poquito claro más o menos lo que son las figuras planas y todo aquello que encierra la geometría básica. Un abrazo, feliz tarde.